Barón Orgaz. Una novela del Dr. Orient de Frank Lauria. 1. Los motociclistas manejaban sus máquinas como un equipo de perforación de grietas. Los tres estaban vestidos de manera idéntica con monos de cuero, y los uniformes negros rígidos enfatizaban su simetría mientras improvisaban patrones rápidos a través del torpe tráfico de los sábados por la noche. En el centro de la ciudad se separaron de una manada de coches que circulaban por las salidas y se inclinaron hacia una serie de curvas estridentes con ráfagas de reflejos y potencia sincronizados con precisión. Cuando llegaron a un tramo abierto, tomaron una nítida formación en V y se sentaron erguidos en sus motocicletas BMW negras, como si revisaran el inminente conjunto de transatlánticos tachonados de luces atracados a lo largo de Westside Drive. Las máquinas puntuales aceleraron a medida que se acercaban a la salida de la calle 18, lo que permitió que las dos motocicletas que seguían se alinearan justo antes de bajar aullando por la rampa hacia la calle. Un coro entrecortado de ecos atronadores marcó el avance del trío a lo largo de la costa desierta. Aceleraron el motor por las calles vacías debajo de la carretera elevada, ignorando las señales de sentido único y los semáforos. El trueno metálico se detuvo abruptamente en Washington Street. Los motociclistas apagaron los motores y se deslizaron silenciosamente a través de las sombras hasta que llegaron a un amplio espacio entre dos camionetas de carga estacionadas. Sin palabra ni señal, los tres se detuvieron, hicieron retroceder sus motocicletas en una fila perfecta y desmontaron. Uno de los motociclistas se quitó el casco y comenzó a caminar lentamente por la calle. Los otros dos lo siguieron unos pasos atrás, cayendo en la misma formación en V que habían mantenido mientras circulaban. Ambos todavía llevaban sus cascos protectores, y los brillantes globos negros con máscaras redondeadas les daban una apariencia alienígena amenazadora, como si fueran cazadores de un mundo lejano, acechando las tranquilas calles en busca de un trofeo del planeta. El trío se detuvo cuando llegaron a un edificio a oscuras cerca del final del bloque que estaba ubicado entre dos almacenes más grandes. Un bar y un asador de la tienda ocupaban la planta baja. Sus lúgubres ventanas estaban tapiadas, pero tenues astillas de luz que se filtraban por las rendijas insinuaban que estaba abierta. Un destello de ruido atravesó el silencio cuando el motorista principal abrió la puerta. Cuando entró, las dos figuras detrás de él se echaron hacia atrás y se quedaron a la sombra del almacén. Esperaron allí en la oscuridad mientras la puerta se cerraba y el silencio caía sobre la calle como un manto de nieve invisible. Arnold estaba aburrido. Contempló la multitud de sementales en la habitación con indiferencia y se preguntó si podría llamar a un taxi. Arreglando un poco, examinó su reflejo en el espejo sobre la barra. Esta noche vestía algo nuevo, una túnica de cuero negro con un cuello con tachuelas plateadas. Se lo había arreglado especialmente. Podría haberse ahorrado la molestia. Sus ojos vagaron con desprecio sobre los machos que se posaban con sus atuendos S/M de Club B. Con la excepción de unos pocos vestidos como vaqueros, el resto vestía el uniforme original de chaqueta de motocicleta de cuero negro, gorra de brando, bota de ingeniero. No había un solo hombre en el lugar con verdadera imaginación o talento. Hizo una mueca interior al recordar lo emocionado que había estado cuando descubrió por primera vez la guarida de la pantera. Todo en el lugar había parecido tan misterioso y auténtico, la ubicación frente al mar, el exterior tapiado, las gruesas cadenas que colgaban sobre la barra, los jóvenes hermosamente siniestros vestidos con cuero y botas. Le había fascinado y asustado a la vez. Durante años había tenido fantasías sexuales salvajes de ser azotado, violado y dominado por tipos brutales de marimachos vestidos de cuero negro, pero cuando finalmente encontró un lugar que prometía hacer realidad su fantasía, se puso tan nervioso como una nueva novia. Para su decepción, todos sus temores habían demostrado ser infundados. El matrimonio nunca fue consumado. Todos los supuestos sádicos que había encontrado en Pantherlair estaban más obsesionados con representar un papel que con infligir dolor real. Eran simplemente fabulosos cuando se trataba de sus pequeños psicodramas.
Les encantaba jugar a los comandantes de los campos de prisioneros, a los policías o a los severos maestros de escuela. Pero no tenían ningún concepto de dolor más allá de los azotes o azotes simbólicos. Un S pavoneándose en realidad se había desmayado cuando accidentalmente extrajo sangre durante una torpe escena de tortura. Los siniestros jóvenes que parecían tan marimachos con sus chaquetas de motociclista habían resultado ser nada más que Nelly reinas ordinarias vestidas como drag de fin de semana. Y Pantherlair era solo otro bar gay, a pesar de la atmósfera pesada que la gerencia trató de mantener. Arnold suspiró y alcanzó un cigarrillo mentolado. Nunca se había dado cuenta de sus fantasías y dudaba que alguna vez lo hiciera. Esta noche no, de todos modos. Era sábado y todos los encargados de la cinta de la ciudad habían salido arrastrándose de su armario. El ruido, el humo y la música estridente le estaban dando dolor de cabeza. Lo único que le impedía irse a casa a la cama y al late show era el hecho de que sería un infierno encontrar un taxi en el barrio frente al mar. No solo era una atmósfera falsa, era francamente inconveniente. Maldijo y encendió una cerilla. Nunca llegó a su cigarrillo. Los ojos de Arnold se desviaron automáticamente hacia la puerta cuando se abrió, y cuando se enfocaron en el hombre que entró, todos los músculos de su cuerpo se congelaron. La piel del hombre era muy clara, casi tan blanca como la amplia zona que enmarcaba sus ojos azul pálido. Su cabello también era blanco y estaba muy corto cerca de su cráneo alto en forma de cúpula. Un mono de cuero de corte ajustado cubría su cuerpo y sus manos estaban envueltas en guantes negros, acentuando la cruda belleza de su rostro. Cada uno de sus rasgos estaba magníficamente definido, como si estuviera tallado por un maestro del Renacimiento. Pero fue la energía animal en esos ojos lo que contuvo la respiración de Arnold. Destellaron a través del humo como cuchillos luminosos y se incrustaron en su cerebro. Un repentino estallido de dolor estimuló sus reflejos. Arnold dejó caer la cerilla encendida que había estado sosteniendo en el aire y hundió su pulgar en su bebida. Instintivamente miró hacia arriba y volvió a comprobar su propia imagen en el espejo. Atractivo suficiente, decidió. Ahora se alegraba de haberse puesto la túnica nueva. ¿Cierto? Había un rastro de hinchazón alrededor de su barbilla que provenía de demasiados almuerzos caros y no suficiente ejercicio. Sin embargo, su piel estaba sonrojada y sus ojos brillaban con entusiasmo, lo que le daba a su rostro un brillo juvenil, casi juvenil. Encendió otra cerilla e inhaló profundamente su cigarrillo, saboreando el dolor persistente en su dedo y la extraña sensación de anticipación generada por el hombre en la entrada. Su presencia ya había quemado el aburrimiento de Arnold y lo había cargado con una sensación que estaba a medio camino entre el ardor y el miedo. Podía sentir la intensidad de los ojos del hombre ardiendo en su memoria, pero no pudo reunir el coraje para volver la cabeza y enfrentarlos nuevamente. Comenzó a alcanzar su bebida, luego vaciló. El hombre estaba parado justo detrás de su taburete, mirándolo fijamente en el espejo. En medio de su pánico, Arnold pudo comprender dos hechos no relacionados. Uno era que la habitación se había vuelto repentinamente sofocante y la otra era que el hombre estaba esperando a que hablara. Siguiendo un impulso, se dio la vuelta, arqueando la espalda de manera seductora, como había visto una vez hacer a Jean Harlow en una película, y sonrió alegremente. La sonrisa de Arnold se marchitó bajo el frío desprecio en los ojos del hombre. De cerca, pudo ver que las pupilas eran de un tono azul claro, casi transparente, salpicado de fragmentos metálicos que les daban un tinte plateado. Arnold sintió un escalofrío subir por la parte de atrás de su cuello cuando se dio cuenta de que no había reflejo en esas pupilas. Eran como discos de hielo azul. ¿Quieres una bebida? No, gracias. El hombre sonrió levemente, haciéndolo parecer muy joven. Arnold luchó por algo inteligente que decir, todavía incapaz de apartar la mirada del rostro del hombre. Congestionado, ¿no es así? Comentó el hombre, como si sintiera su malestar. Arnold logró esbozar una débil sonrisa. Horrible. Odio los sábados por la noche.
El hecho de que pudiera hablar de manera inteligible lo animó a intentar algo más directo. No te había visto aquí antes. Soy Arnold. ¿Cuál es tu nombre? El hombre ignoró la pregunta. Has estado esperando mucho tiempo, ¿no es así? Preguntó suavemente. La barbilla de Arnold cayó. ¿Te refieres a esta noche? Me refiero a todas las noches. Llevas mucho tiempo esperando a la persona adecuada, alguien que sepa exactamente lo que necesitas. Sus labios sin sangre se curvaron ligeramente. ¿No es eso cierto? Sí. Arnold parpadeó y respiró hondo. ¿Cómo te llamas? Repitió, tratando de ganar algo de tiempo para recuperar la compostura. El hombre se inclinó hasta que su boca estuvo cerca de su oído. Me llamo Christian. El nombre creó un vacío dentro del cráneo de Arnold que succionó sus pensamientos lejos de sus amarres y los envió a dar vueltas en confusión. ¿Por qué no das un pequeño paseo al aire libre? Christian estaba diciendo. ¿Conmigo? No era una pregunta. Yo, no sé. Quiero decir, yo. Estaba esperando a alguien. Para su molestia, Arnold escuchó que su voz se elevaba, como el chillido de una reina tímida. ¿Tienes un coche aquí? Añadió rápidamente, haciendo un esfuerzo por controlar su agitación. Motocicleta. La voz de Christian seguía siendo suave, pero teñida de impaciencia. Quizás sea demasiado primitivo para ti. Oh no. No es eso en absoluto, me encantan las motos. Arnold se preguntó por qué se sentía tan angustiado. Se le había acercado antes hombres hermosos. Por supuesto, Christian era algo especial. Incluso más allá de su apariencia, sus modales arrogantes y seguros prometían que podría satisfacer esa ansia de crueldad extática que no había cumplido durante mucho tiempo. Verás, me voy a encontrar con amigo, repitió sin convicción. Christian negó con la cabeza. No puedo esperar. La confusión de Arnold se desvaneció de repente. Miró al otro lado de la habitación a la multitud de hombres disfrazados que representaban sus débiles perversiones mientras miraban con nostalgia a Christian, y tomó una decisión. Sería un tonto si hiciera el papel de Violeta que se encoge ahora. No permitiría que el escrúpulo de una colegiala arruinara su primera oportunidad de tener sexo real. Cogió los cigarrillos de la barra, se miró en el espejo una vez más y se puso de pie. Está bien, estoy listo, anunció. ¿A dónde vamos? Zona residencial. Christian observó su rostro con atención. Pero entienda una cosa. Si decides dar un paseo conmigo, no podrás parar hasta que diga que se acabó. Arnold tragó, más con anticipación que con aprensión. Entiendo. Una vívida ráfaga de impresiones desconectadas alimentó su creciente entusiasmo mientras seguía a Christian a través de la multitud de clientes, la envidia pellizcada en los rostros de los posaderos, la oleada de calidez cuando la música sonaba más fuerte, el tenue silencio de la calle afuera. El aire fresco lo mareó y comenzó a reír. Christian se detuvo y lo miró. Su rostro estaba impasible, pero la furia en sus ojos crujió a través de la oscuridad. Su intensidad helada enfrió la risa en la garganta de Arnold y se quedó muy quieto, sin atreverse a moverse. A partir de ahora, dijo Christian con calma, no hablarás ni actuarás a menos que te lo ordenen. Tu única función es la obediencia total. Se dio la vuelta y se alejó. Arnold sintió un delicioso escalofrío recorriendo su columna mientras se apresuraba a cruzar la calle en busca de su nuevo maestro. Se sorprendió cuando las dos figuras con casco aparecieron entre las sombras, pero no reaccionó. Vio de inmediato que también estaban bajo el dominio de Christian por la forma en que esperaron inmóviles hasta que él se sentó antes de montar sus propias máquinas. Arnold aceptó su presencia sin cuestionar ni arrepentirse. Había entregado toda responsabilidad de su existencia a Christian, y no quedaba nada excepto la dichosa seguridad de su esclavitud. Cuando hizo una seña, Arnold se subió a la motocicleta. Apretó la cara contra la espalda de Christian y cerró los ojos cuando la bestia de metal entre sus piernas cobró vida, rompiendo la oscuridad con su grito triunfante.
Su rugido explotó en un aullido azotado por el viento que llenó los sueños de Arnold durante mucho tiempo antes de desvanecerse, dejándolo suspendido en un vacío silencioso. Levantó la cabeza. Estaban en una calle desierta en el extremo oeste, en algún lugar cerca del centro de la ciudad. Los otros dos hombres ya habían desmontado y se dirigían hacia ellos. Como robots mudos, esperaron hasta que se bajó y luego lo escoltaron hasta la acera. Excepto por una punzada natural de celos, Arnold no estaba preocupado por su presencia. Toda su atención estaba concentrada en Christian. Observó en absorto silencio, deleitándose con cada elegante movimiento que Christian hacía mientras colocaba la motocicleta en su lugar. Incluso la enorme máquina respondió instantáneamente a su toque. Aunque sus rasgos estaban oscurecidos por la oscuridad, su menor gesto fue una figura de un ballet erótico. Arnold estaba completamente esclavizado por ese baile mientras seguía a Christian a un edificio tipo loft. Una vez dentro del pasillo tenuemente iluminado, su corazón comenzó a latir frenéticamente en contrapunto al ritmo deliberado de los pasos de Christian en las escaleras de arriba. Un repentino coro de fantasías sexuales ahogó todo excepto su impaciencia porque comenzara la iniciación del dolor. Sudaba mucho cuando llegó al tercer rellano y tenía la boca seca. La puerta estaba abierta, pero esperó hasta que los dos hombres detrás de él llegaron a lo alto de las escaleras. Lo condujeron a una habitación larga y amplia. Excepto por el hecho de que las paredes y los techos estaban cubiertos con paneles de insonorización blancos, no había nada extraordinario en el lugar. Se había instalado una moderna cocina de revistas en la parte trasera de la habitación. Algunas plantas, algunas mesas pequeñas y varias sillas bajas estaban esparcidas por el resto del gran espacio. Una gruesa alfombra negra se extendía desde los azulejos de la cocina hasta un tabique blanco que cortaba parte del desván. La única decoración en las paredes era una gran X negra pintada en una puerta estrecha en el tabique. Christian estaba de pie en el centro de la habitación quitándose los guantes. Los otros dos cruzaron la habitación para unirse a él. Cuando se quitaron los cascos, Arnold vio que eran muy jóvenes. Ambos tenían la misma apariencia pecosa y huesuda del clásico héroe estadounidense de la escuela secundaria. Las miradas que solía asociar con la heterosexualidad de tarta de manzana. Arnold los miró, sabiendo instintivamente que tenía que comportarse con mucho cuidado. No quería cometer un error de aficionado y arruinar la actuación. Los ojos de Christian interrumpieron sus preocupaciones. Su incandescencia azul pálido quemó los pensamientos triviales de Arnold como chorros de un soplete de acetileno y prendió fuego a sus sentidos. «Quítate la ropa y ponla ahí». Christian habló con indiferencia, señalando una caja de cartón en el suelo. Arnold se desató la túnica, se la pasó por la cabeza y la metió en la caja. Sus nervios hormiguearon cuando terminó de desvestirse, y cuando finalmente estuvo desnudo ante Christian, su piel se erizó de placer. Para su decepción, Christian les dio la espalda y les dijo algo a los dos hombres. Sus rostros inocentes y caseros estaban en blanco mientras se quitaban las botas y los calcetines y luego se quitaban los monos de cuero. Doblaron los trajes con cuidado y los colocaron en un montón junto a sus botas altas negras, estilo militar. Luego, vestidos solo con baúles negros, se acercaron a Arnold y le indicaron que cruzara la habitación. Lo acompañaron hasta la puerta marcada con la X negra. Uno de ellos la abrió y entró. Las ventanas, paredes y techos se cubrieron con el mismo tabique insonorizado utilizado en la habitación exterior. El único mueble era una gran mesa de mármol en el centro de la habitación. La mesa estaba alineada directamente frente a una gran caja negra apoyada contra la pared del fondo. El lugar estaba iluminado por una única lámpara en el techo. Los pies descalzos de Arnold estaban incómodamente fríos contra las baldosas blancas que cubrían el piso. Uno de los hombres le indicó que se acercara a la mesa. Se sentó con cautela en el mármol y esperó. Sin previo aviso ni emoción, los dos hombres lo empujaron boca abajo sobre la mesa y lo hicieron girar bruscamente para que sus pies apuntaran hacia la puerta y su cabeza hacia la caja negra. Manteniéndolo firmemente en su lugar,
Se agacharon debajo de la mesa y sacaron un juego de esposas de acero que estaban unidas a tramos de cadena. El único sonido en la pequeña habitación fue el pesado roce del metal cuando los dos chicos encadenaron las muñecas y los tobillos de Arnold a las patas de la mesa. Entonces el ruido cesó y oyó que la puerta se cerraba detrás de él. Desde que había dejado la guarida de los panteras con Christian, los sentidos de Arnold habían estado tarareando con anticipación. Pero ahora una nueva sensación palpitaba en su vientre. Un pulso que comenzó cuando el último grillete se cerró en su lugar. Aumentó el ritmo hasta que todo su cuerpo se estremeció con el voluptuoso conocimiento de la impotencia total. Cerró los ojos y, agradecido, apretó la mejilla contra la fría piedra. Al poco tiempo volvieron los dos jóvenes con algunos objetos. Uno de ellos se arrodilló en el suelo frente a la caja negra y comenzó a dibujar un círculo cuidadosamente en la baldosa blanca, utilizando un trozo de cuerda y un rotulador negro con punta de fieltro. Arnold los miró con los ojos entrecerrados, disfrutando de la exhibición de sus cuerpos jóvenes y flexibles mientras se preparaban. El chico de su derecha salió de la habitación cuando terminó el círculo. El que estaba frente a la mesa tomó una regla de metal a su lado y midió una línea dentro del círculo. Mientras hacía esto, el otro chico regresó, llevando una gran urna de metal llena de carbones. Sus músculos se ondularon y tensaron bajo su piel mientras colocaba la pesada urna a poca distancia de la mesa, a la derecha del círculo. Se inclinó, torció algo en la base de la urna y encendió una cerilla. Pequeños chorros de llamas azules florecieron inmediatamente entre las brasas, y Arnold se dio cuenta de que había un quemador de gas debajo del cuenco. El chico frente a la mesa se puso de pie y fue a ayudar a ajustar la ubicación de la urna. Cuando estuvo en la posición correcta, tomaron sus herramientas y salieron de la habitación. Arnold miró al suelo frente a él. Había un triángulo perfecto inscrito dentro del círculo. Las gruesas líneas negras del símbolo eran absolutamente precisas, como si las hubiera realizado un dibujante profesional. Se estaba preguntando sobre el significado del símbolo y la urna cuando uno de los jóvenes regresó. El chico se acercó a la urna y clavó una barra de metal en las brasas. Por un momento, Arnold se sintió confundido. Entonces la comprensión inundó su cerebro con una excitación salvaje. El chico estaba calentando una plancha para marcar. Lo iban a marcar. Empezó a temblar. Entró el otro chico con 3 copas de plata, que colocó con mucho cuidado en cada punto del triángulo. Cuando terminó, ambos se fueron. Las esposas comenzaban a irritar la piel de Arnold y la incomodidad amplificaba la excitación que atravesaba su pecho. Volvió la cabeza y un gemido escapó de sus labios cuando vio las brasas rojas en la urna. Se balanceó de un lado a otro mientras pensaba en lo que Christian estaba a punto de hacerle. En medio de su éxtasis se preguntó si su amante lo marcaría con sus iniciales o con el misterioso símbolo del triángulo. Todavía se preguntaba cuándo se apagó la luz del techo. Arnold escuchó la puerta abrirse detrás de él. Durante largos segundos no hubo ningún sonido en la habitación a oscuras, salvo el chisporroteo de las llamas en la urna. Luego escuchó el paso deliberado de botas sobre las baldosas. Mientras Christian caminaba lentamente alrededor de la mesa, Arnold vio que estaba acunando una bolsa de terciopelo negro contra su pecho, con ambos brazos. Con cuidado de evitar el símbolo del triángulo en el piso, Christian se acercó a la caja negra contra la pared y luego colocó con mucho cuidado la bolsa de terciopelo encima. Los otros dos jóvenes, ahora completamente desnudos, entraron en la esquina derecha de la visión de Arnold y se pararon detrás de la urna en llamas, pero su atención nunca se apartó de Christian. Se atiborraba de los dinámicos contornos de la espalda de Christian, el ágil contorno de su mono de cuero, los reflejos de las llamas parpadeando a través de sus pulidas botas. Cada pensamiento, emoción y nervio en el cuerpo de Arnold estaba lleno de la expectativa del capricho de su amo. Cuando Christian finalmente se apartó de la pared, Arnold buscó en vano en su rostro una señal de reconocimiento. Los ojos azul pálido de Christian estaban fijos en el lugar que había dejado.
La dureza de sus rasgos se suavizó con una beatífica expresión de reverencia. Cuando Arnold miró hacia la fuente de la admiración de Christian, una fuerte conmoción de asombro atravesó su vientre y comenzó a temblar. Una calavera de cristal descansaba sobre la caja negra. Cada detalle de la estructura ósea humana era visible en perfecta proporción. Diminutas galaxias de luz se expandieron y contrajeron profundamente dentro del vacío de las cuencas de sus ojos, y su suave cúpula transparente brilló con una vibración de arco iris que era más radiante que cualquier cosa que Arnold hubiera visto nunca. «Prepárelo». El sonido de la voz de Christian parecía provenir de un sol distante en el centro del cráneo. Sacudidas eléctricas de anticipación recorrieron el cuerpo estirado de Arnold cuando vio los látigos de alambre parpadeando en las manos de los dos chicos desnudos. El primer golpe estalló contra sus hombros. Su torso se retorció desde el mármol, y las esposas mordieron sus muñecas mientras el segundo latigazo rasgaba sus muslos como una garra caliente. Gritó cuando otro silbido de dolor abrasó su cerebro, fusionando su mente y carne en una masa de agonía retorcida y sudorosa. Implacables sacudidas de dolor le atravesaron los nervios y le rogó que se detuvieran. Pero sus palabras crujieron en su garganta, emergiendo como gritos de animales rotos. Arnold puso los ojos en blanco, tratando frenéticamente de hacer una señal a Christian. Luego vio el rostro de Christian a la luz vacilante de la urna en llamas, y sus súplicas estridentes se desintegraron en burbujeantes sollozos de histeria. No había compasión en la frialdad de los rasgos de Christian. Sus ojos eran planos y metálicos contra su piel blanca, y sus labios estaban comprimidos con repugnancia. Sus hombros comenzaron a temblar cuando vio los ojos suplicantes de Arnold, y su boca se abrió ligeramente. Una risa aguda y cantarina tarareó a través de las sombras como una serpiente llorona. Su sonido se intensificó mientras se enroscaba alrededor de los sentidos de Arnold y se arrastraba hasta su torturado cerebro. De repente, la agonía de Arnold disminuyó. Su cuerpo comenzó a temblar con lentas convulsiones de placer. Sus súplicas se convirtieron en urgentes gruñidos de aliento a medida que cada nuevo latigazo liberaba un lubricante relajante que se extendía por su tormento como aceite perfumado. La risa se intensificó en tono hasta que fue un acorde resonante que marcó su creciente excitación. Sintió que tenía una erección y levantó su cuerpo para liberar su pene que estallaba mientras un volcán de placer explotaba en la base de su cerebro y rezumaba por su ingle como lava incandescente. Miró hacia arriba salvajemente y vio a Christian acercándose a la mesa con el atizador en sus manos. Arnold cerró los ojos con fuerza, pero cuando la punta de metal ardiente chisporroteó en su nalga, un crescendo candente de éxtasis hizo que su conciencia se elevara para encontrarse con la risa tintineante que volaba por encima de sus gemidos frenéticos. Temblores abrumadores de liberación atormentaron su cuerpo, lo que obligó a abrir los ojos. La calavera de cristal apareció frente a él, ya no transparente, sino opaca y resplandeciente de color rojo sangre como un rubí con una sonrisa grotesca. Su boca estaba muy abierta y emitía la cacofonía de la risa que vibraba por todo en la habitación. Fue lo último que vio Arnold.